Hola, buenas tardes. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, pero hoy está dedicada al padre de nuestra nación, al espíritu de nuestra nación de verdad, que es Taras Shevchenko. Algunos habéis escuchado, es el poeta ucraniano más grande y más conocido en todo el mundo, es el poeta que tiene más monumentos que cualquier otro poeta en la Tierra. O sea, más de 1000 monumentos en 35 países del mundo. Y yo personalmente he visto esos monumentos en Argentina, en Brasil, en Kazajstán, en Londres, o sea, donde vayas, ahí te vas a encontrar a un Shevchenko seguro. Entonces, es un personaje tan profético que a veces se te ponen los pelos de punta. Voy a contar un poquito su historia. Taras Shevchenko nace en el año 14 en una familia de los, digamos, siervos, ¿no? Aquí había terratenientes que tenían sus tierras con las personas. Se queda huérfano a los 11 años y como es siervo, pues sirve a su amo, barón Engelgard, que era como decía, que lo coge como su servicio y viaja en diferentes ciudades. Primero va a Vilnius y luego a San Petersburgo. Y allí se dan cuenta que es un chico muy talentoso y dibuja muy bien, con lo cual convencen entregarlo a una academia de arte. A los 15 años empieza a estudiar en un taller famoso donde estaban los pintores rusos de aquella época, Brulov, Riepin y otros. Y creo que Brulov hace un retrato del poeta ruso Zhukovsky, lo vende, parece que al mismo zar, y con este dinero compra de esclavitud a Taras Shevchenko, que ya tenía 24 años, que era muchísimo dinero por un esclavo, pero claro, Taras Shevchenko ya era famoso, era una persona súper carismática y ya a los 24 años hacía resonancia tanto con sus poesías como con su conducta poco convencional, etc. Entonces, también os recomiendo este libro, que es Yuri Andrukhovich, El último territorio. Es el escritor más famoso ucraniano, editorial Alcantilado, que cuenta sobre cosas importantes desde su punto de vista sobre Ucrania, como, pues eso, Taras Shevchenko, como algunos datos sobre nuestra mentalidad, sobre Chernóbil, etc. Y voy a usar algunas cosas de su libro y otras desde donde sea, contando esa historia tan apasionante y tan importante y tal vez tan ilustrativa para nosotros. Entonces, un siervo ucraniano que va a Rusia a aprender arte, que por supuesto se empapa de lo que es Rusia de aquel entonces, y con el tiempo empieza a escribir poemas. En el año 40, o sea, con 26 años, ya hace su primer libro de poemas que se llama Kobzar, por eso lo llaman el juglar, ¿no? Entonces al Shevchenko a veces lo llaman Kobzar, ¿no? Como para referirse con 8 poemas que eran súper, contando la vida en Ucrania, lo difícil que era, etcétera, y todo el mundo lloraba porque era muy compenetrantes sus poemas. Es una persona que siempre estaba acompañada por escándalo, por desobediencia, pero era muy popular. En su diario había más de centenas de personas que lo conocían y que eran favorables a él, o le ayudaban o lo sponsoreaban. Entonces era una persona tan carismática que incluso cuando lo exiliaron, por ser nacionalista, pues él conseguía pues, hacer amistad con, porque lo mandaron 10 años de recluta, ¿no? En el año 47 por participar en alguna, ¿cómo se dice?, asociación nacionalista, lo metieron, lo procesaron y le mandaron de recluta 10 años sin derecho a escribir y a pintar, ¿vale? Eh, Así que pasó esos 10 años, por supuesto, escribiendo y pintando a escondidas. No sería ucraniano si no lo hiciera. Pero conociendo sitios tan lejanos como Kazajstán, Kirguistán, Orenburgo, y toda esa vida de dureza, digamos, militar.
Con lo cual, luego vuelve, pero ya está muy envejecido, ¿no? Y muere en Moscú, muere en San Petersburgo un día después de su 47 cumpleaños y una semana después de que fue abolida la esclavitud en el Imperio ruso, ¿no? Que tanto sufrió porque él sentía que era esclavo, porque tenía una hermana que todavía era esclava, ¿no? Y era para él algo muy doloroso vivir esto. Entonces, como un buen profeta, Shevchenko escribe un testamento. Y en su testamento él dice dónde le tienen que enterrar. Le tienen que enterrar, por supuesto, en Ucrania. Cuando muera, que me entierren en medio de la infinita estepa de mi Ucrania, para que pueda ver sus anchas tierras, sus colinas y el rugido de Dnipro, arrastrando hacia el mar sangre enemiga. Entonces dejaré campos y montes y volaré a rezarle a Dios que por ahora desconozco. Enterradme y alzaos, y quebrad vuestras cadenas, y que la libertad se riegue con la sangre de nuestros opresores, y que en la nueva familia, con cariño, recordadme en palabras silenciosas. En la traducción de Antonio Pamies, mi director de la tesis. Vale, entonces lo entierran, pero lo entierran con una cosa, era una cosa extraordinaria, porque era una movida de todos los estudiantes, de todos los progresistas de aquella Rusia, digamos, bohemia, porque San Petersburgo era bohemio en aquel entonces. Y él dijo en su otro poema, alejad de la capital ese maldito cadáver. ¿Vale? Entonces, recordando eso, pues dicen, mira, pues él pidió ser enterrado en Ucrania. Entonces, 57 días después de su entierro oficial en el cementerio de Smolenskoye, en San Petersburgo lo desentierran y lo llevan a cuestas, otra vez pasean por todo San Petersburgo 10 kilómetros y lo llevan a la estación de tren, desde donde él va a Moscú. En Moscú otra ceremonia, luego lo mandan con unos, ¿cómo se llama? Caballos estos de postales a Kiev, de Moscú a Kiev. Y en Kiev le hacen otra ceremonia, también estudiantes, todos los polacos, ucranianos también. O sea, era todo un peregrinaje, como si fuera un santo, ¿no? Y al final lo entierran en Chernechahora y lo llevan en barco, lo entierran ahí donde él quería para ver el Dnipro, para ver las estepas de Ucrania como él pidió, y es un sitio para nosotros de peregrinaje, ¿vale? Y todavía a lo mejor no hay santos que hayan sido enterrados con esa pompa, ¿no? Con esa grandeza, como un antiguo eslavo poeta y pintor. Entonces, para nosotros, para los ucranianos, es nuestro padre. Me organizo apagón dentro del apagón. Bueno, entonces, se apropiaron de él los comunistas, ¿vale? Porque, claro, él odiaba a los señores, a los zares, siempre hablaba de la gente del pueblo, de los miserables, y defendía a lo que él consideraba desgraciados. Y además, como dijo que en Ucrania vivirá una familia grande, libre y nueva, pues era como para ellos la alusión a la Unión Soviética. Pero para nosotros es la alusión actual a la Comunidad Europea, porque la familia nueva y grande y libre, ¿vale? No, desde luego la Unión Soviética no lo era. Pero bueno, para los comunistas sí. Vale, entonces, luego las nacionalistas. Claro, él escribía poemas sobre los cosacos, algunas cosas históricas, caballerescas, con lo cual despertaba esa conciencia ucraniana del modelo de Ucrania, del país de libertad. Y cuando el vídeo que a todo el mundo le puso los pelos de punta, yo os voy a dejar este vídeo de hace 2 meses, que era la liberación de Balaklia, un pueblo de la región de Kharkiv, cuando los ucranianos entran, liberan y de repente hay un cartel muy grande, donde pone somos, los rusos, claro, ponían su publicidad, somos el mismo pueblo. Entonces ellos se suben ahí y uno empieza a arrancar el cartel y de repente ve que detrás hay una poesía
de Taras Shevchenko. O sea, era un cartel que los rusos pusieron antes, o sea, sobre el cual los rusos pusieron lo suyo, ¿no? Y estaba esperando a ser liberado este cartel. Y decían: gloria a vosotros, héroes grandiosos, por Dios recordados. Luchad y venceréis. Por Dios ayudados. A vosotros pertenece la verdad y la fuerza y la libertad sagradas, ¿no? Y claro, de repente los militares se quedan ahí sin palabras porque era como muy inspirador y en un momento así súper místico, ¿no? Súper emocionante. Así que os voy a dejar el vídeo. Entonces, luchad y venceréis, ¿no? Es el lema que nosotros usamos para esta guerra. Por eso luchamos y por eso estamos seguros de ganar, porque nuestro profeta nos lo dijo. Shevchenko también era cristiano, pero no era practicante, era ateo en el sentido del culto, pero era religioso porque siempre buscaba alusiones a la Biblia, buscaba buscaba como la verdad, ¿no? Y entonces en sus obras la Biblia y sus personajes aparecen mucho. Sin embargo, él decía que por Ucrania estaba dispuesto a maldecir hasta el mismísimo Dios, ¿no? También lo querían los anarquistas porque era una persona muy, digamos, poco convencional, consideraba que toda la política era amoral, que solo sirve para causar desgracia. Y luego otro punto importante en su obra es un tira para adelante y para atrás con los polacos, ¿vale? Él en el fondo sentía que el pueblo ucraniano y el pueblo polaco somos hermanos, ¿vale? Mientras que con los rusos jamás de los jamases se consideraba hermanos, aunque vivió allí, ¿eh? Pero decía a su hermana, incluso escribiendo, dice que con los moscalí, porque él a los rusos les llama moscalí, entonces en sus obras la palabra moscalí y los derivados tipo moscovitas, ¿no? Moscalí también se refería a los militares rusos que pasaban por aquí. Entonces se usa 95 veces. Entonces decía, con los moscalí no se puede ni hablar ni llorar con ellos, ¿vale? Que no los consideraba, vamos, ni casi humanos. Y también decía, cuando miras a un moscal, desde lejos hasta parece persona, pero hasta le tienes pena, pero de cerca sigue siendo moscal, ¿eh? Entonces eso es algo que tenemos que tener todos en cuenta. Bien, entonces, polacos. Y él escribe un poema que se llama Hajdamaki sobre la lucha de los campesinos y cosacos ucranianos contra los opresores polacos, dominios polacos, ¿no? Pero al mismo tiempo él se excusa ante los polacos diciendo que esto ya es historia, lo tengo que contar porque, pero de eso ya ha pasado mucho tiempo. Y al final él dice que los ucranianos y los polacos se tienen que dar la mano porque se han equivocado. Nuestra historia es nuestro pecado común. Y siempre les dice hermano polaco, amigo polaco, dale tu mano al cosaco, ofrécele tu limpio corazón. Otra vez, en nombre de Cristo, renovaremos nuestro apacible paraíso. Con lo cual, él sí que tenía muy claro en el siglo XIX quiénes eran nuestros enemigos y quiénes eran nuestros amigos. Además, claro, como un profeta, hay muchas cosas proféticas, ¿no? Es por eso yo no voy a poder contaros todo, pero por ejemplo, hay un poema Sueño, ¿no? Donde él duerme y de repente empieza a volar y va para allá, para otro sitio, y de repente se encuentra en San Petersburgo y en el palacio de Zar. Y en vez de Zar sale un oso así que todo el mundo lo empieza a tener y todo el mundo siente que tienen que pues, mostrar su obediencia, sus siervos rusos, y de repente ese oso se vuelve un gatito y desaparece, manso y sumiso. Ya en el siglo XIX
¿no? Él comparaba a Rusia o el zar ruso con el oso, ¿no? Y es una metáfora que seguimos utilizando los días de hoy, ¿no? Es muy curioso. Yo no sé si existía esa percepción de Rusia como oso en el siglo XIX. Tal vez sí, simplemente él la usó, pero es curioso que todavía sigue. Entonces tenemos a nuestro gran profeta que incitaba a la lucha del pueblo ucraniano a la autodeterminación, ¿no? Es alguien que está tan por encima de todos los acontecimientos y todos los sufrimientos del pueblo ucraniano, porque yo creo que él ha nacido de este sufrimiento, ¿no? Y la guerra y todo lo que está pasando hoy también de alguna forma es la expresión de lo que sufrimos aquí y nuestras ganas de ganar también es como para superar el sufrimiento. Así que nada, ya sabéis, y además él decía, «Кохайтеся чорнобриві та не з москалями». Entonces, él aconsejaba a las chicas hacer el amor, pero nunca con los moscovitas o moscalí, ¿no? Porque son gente extraña que os va a engañar y os va a repudiar. Recuérdenlo. Y борітеся і поборете, luchad y venceréis.